Actualmente existe una guerra con Irán, Israel y Estados Unidos, como ustedes saben, y esto ha generado pues gran preocupación en todo el mundo, por lo cual el presidente de la República el día de ayer se dirigió a la nación en un discurso relativamente corto a las 4 de la tarde. Y hay varios puntos que deberíamos resaltar de lo que fue esta locución. El primer punto, mantener la economía estable y proteger a la gente. Ahí vamos a estar viendo algunas de las imágenes, o vamos directamente a pedir uno de estos cortes y bajamos en breve. La República Dominicana es una economía muy abierta e integrada al mundo. Cuando ocurren conflictos internacionales de esta magnitud, se generan tensiones en los mercados globales que pueden traducirse en aumento de costos en el transporte, la energía y las materias primas. Y esta es una realidad que ningún país, y especialmente como el nuestro, puede ignorar. Si queremos comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, debemos mirar un punto clave del mapa, el Estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Por esa vía transita cerca del 20% del petróleo y gas natural que consume el mundo. Hoy ese flujo se ha visto severamente afectado, provocando una de las mayores interrupciones de suministro en la historia reciente del mercado petrolero global. El resultado es un mercado en tensión, con aumentos significativos en el precio del crudo y sobre todo en productos que impactan directamente la vida cotidiana. La República Dominicana importa la totalidad de los combustibles que consume. No fijamos esos precios, los recibimos. Y cuando esos precios suben, su impacto se traslada inevitablemente a nuestra economía. Quiero decirles también algo con seguridad y firmeza. Nuestro país está preparado para enfrentar este tipo de situaciones. No sería la primera vez que los dominicanos atravesamos un escenario internacional complejo. Hemos enfrentado choques inflacionarios globales provocados por la pandemia, por la crisis logística mundial y por la guerra en Europa. Y en cada uno de esos momentos difíciles, la República Dominicana resistió, protegió a su gente y mantuvo la estabilidad económica. Nos hemos planteado 3 objetivos fundamentales que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, mantener a toda costa la estabilidad macroeconómica, fiscal y social. Para ello, seguiremos protegiendo los hogares más vulnerables, fortaleciendo los programas sociales y reasignando recursos desde partidas menos prioritarias. Ya hemos identificado cerca de 10.000 millones de pesos que podrán destinarse a estos fines sin aumentar el gasto total. En segundo lugar, estamos monitoreando los precios de alimentos e insumos agropecuarios e implementaremos nuevamente un subsidio a los fertilizantes por un monto inicial de 1.000 millones de pesos para mantener sus precios a los que estaban previo a la crisis. De esta manera, evitar que el aumento internacional de los fertilizantes se traduzca en mayores precios de alimentos a las familias dominicanas. Y, en tercer lugar, procuraremos sostener la inversión pública como motor del crecimiento económico, incluso en este contexto internacional complejo. Nos hemos planteado 3 objetivos fundamentales. Estamos viendo estos objetivos, vamos a compartir el primer punto, la economía estable, proteger a la gente. El gobierno tiene como prioridad proteger a la familia más vulnerable y hacer más fuertes los programas sociales de ayuda para lograr esto sin tener que aumentar el gasto total del país. Se van a tomar cerca de 10.000 millones de pesos de áreas que son menos urgentes y se van a destinar para fines sociales. En el segundo punto, evitar que la comida se ponga más cara en este sentido para que la canasta básica no suba de precio. Las autoridades están vigilando constantemente los costos de los alimentos y productos agrícolas. Como medida directa, el gobierno va a invertir 1.000 millones de pesos para ayudar a pagar, subsidiar más bien los fertilizantes que usan los agricultores. El propósito de esto es que aunque los fertilizantes estén más caros a nivel internacional, ese costo no se le cobre a la gente al momento de comprar su comida. Y en el tercer punto es seguir construyendo el futuro del país. A pesar de la situación internacional difícil, el gobierno ha decidido no detener los proyectos de inversión pública como las construcciones y mejoras para el país, ya que son el motor para que la economía siga creciendo. La visión es que este problema actual no debe frenar el deterioro, no debe frenar ni deteriorar el avance y el futuro de la nación.
al igual que en la República Dominicana, que ha destinado miles de millones de subsidios para absorber gran parte de las alzas recientes. Estas naciones están tomando las siguientes medidas. En el caso de México, la Secretaría de Hacienda reactivó el estímulo fiscal, el subsidio al IEPS para la gasolina Magna, Premium y Diesel del 21 al 27 de marzo de este año 2026, tras casi un año sin aplicarlo, buscando contener el precio del consumidor. En el caso de España, el gobierno ha implementado un plan anticrisis que incluye la reducción de IVA para la gasolina y la energía, además de ayudas directas en el sector del transporte para frenar la escala de los precios derivada del conflicto. En el caso de Estados Unidos, el gobierno ha anunciado medidas para estabilizar el mercado interno, aunque con proyecciones de que los precios podrían estabilizarse si se liberan reservas estratégicas. En el caso de Francia y de Alemania, se han aplicado medidas temporales al alivio fiscal y ayudas directas a la energía para proteger el poder adquisitivo de los hogares ante el cierre de rutas comerciales claves, como lo es el Estrecho de Hormuz. En el caso de Argentina, aunque las petroleras han notificado aumento, el gobierno mantiene monitoreo sobre las operaciones para evitar los incrementos que hackeen las metas de inflación. Este es más o menos un resumen a propósito de la guerra de Irán con Estados Unidos y con Israel en un conflicto que no pinta bien. Yo decía, y podemos bajar a piso, señor director, yo decía que bueno, nos queda orar a los que creemos para que este conflicto sea lo más breve posible, con un daño ya impactante sobre la salud económica de todos los países del globo terráqueo. Me pareció atinado que el presidente de la República se dirigiera a la nación a propósito también de este llamado de conciencia, porque no podemos estar como si no pasara nada a nivel de conducta personal también. Si usted puede mover un solo vehículo y tiene varios vehículos en su casa, piénselo, porque no solamente en República Dominicana, en China había filas enormes. Ayer veía yo unos videos para comprar gasolina, combustible, a propósito de que las reservas de los países, ¿verdad? Son reservas. En ningún país tiene un cálculo para no sufrir los efectos por un mes de un conflicto como este, lo que significa el cierre del Estrecho de Hormuz y otros planes que tiene Irán en la región, que yo lo que digo es, qué mal que estamos pasando por esto, qué mal que estemos haciendo esta guerra, pero qué mal que no se hizo antes, porque el poderío que estaba y el entramado que tenía Irán en una zona tan sensible del mundo, no solamente por los recursos que maneja a nivel de gas, de petróleo y derivados de fertilizantes, sino por el control de estas rutas, porque no solamente hablamos del Estrecho de Hormuz, sino también la salida al Mar Rojo y Mediterráneo, que por la incidencia que tiene Irán con chiitas en la región de África, de Yemen, también podría prácticamente neutralizar e impactar todo el comercio del mundo y desestabilizar esa región tan importante para el mundo. Yo digo que cuánto duró Estados Unidos, yo porque Estados Unidos, bueno, es la gran potencia que es y que ha sido, y a veces uno dice, wow, ¿cómo pasó lo de Venezuela? ¿Cómo pasó 25 años de esta situación en Venezuela y tantas cosas que han pasado en Latinoamérica, el crecimiento de China en Latinoamérica y Estados Unidos en su propio patio, como que le dio la espalda a eso y nunca fue quizás en estos últimos gobiernos de los Estados Unidos una agenda, ni republicana ni de los demócratas tampoco. Donald Trump viene quizá con rasgos de locura para muchos y habla de la doctrina Monroe, América para los americanos de nuevo, y aunque a muchas personas Donald Trump le parezca un poco peliculesco, está haciendo cosas que quizás muchos otros juiciosos y políticos de nivel de su país no hicieron. Y en el caso de Irán se dejó complicar mucho y fortalecer mucho ese régimen. Para mí un régimen
¿cuál es la palabra? Criminal. No, pero terrorista. Terrorista. O sea, un Estado terrorista que fue fortaleciéndose, pero no un Estado terrorista que quede en Mongolia, por donde no pasa nada. O sea, un Estado terrorista en el punto más sensible, e insisto, no solamente por, ay no, que el 25% del petróleo del mundo que pasa por ahí, no, es que tiene control. Si ustedes se ubican en el mapa, tanto cuando hablamos de esa península arábica, de este lado donde está el estrecho de Hormuz, como de este lado por donde está también el canal de Suez, o sea, tiene incidencia en esta parte que la gente que ha estudiado la historia, desde el imperio mismo medo-persa, el imperio otomano, el imperio greco, el imperio romano, o sea, es esa zona del mundo increíble. Y Freddy, a mí me da como, a mí me impacta tanto porque antes no se sabía que había petróleo, sí. Siempre estuvo ahí, o sea, esa zona siempre fue disputada por la ruta de la seda, por la ruta comercial. Cuando Colón llegó a América fue evitando un problema por ahí. Sí. O sea, es una ruta tan importante y ese régimen, ahora podemos decir muchas cosas, Donald Trump no lo está manejando bien, le ha dado un ultimátum que en 48 horas tiene que abrir o en 24 horas. Esta noche no se sabe qué va a pasar porque yo no creo que esos sean los términos para negociar. Y entonces en el medio de eso el presidente de la República habló el día de ayer y al margen de los cuestionamientos, por ejemplo, la respuesta para mí de Leonel Fernández, yo creo que tengo mandé un arte, no sé si los chicos lo pueden poner, a propósito de la respuesta de Leonel Fernández, que a veces me preocupa, porque a veces lo veo muy desfasado el profesor tan admirado, tan coherente siempre. Pero ¿y de qué Petrocaribe vamos a hablar? Eso no existe. Entonces me mandaron esto a propósito de lo que ha dicho el presidente Leonel Fernández, hablando de lo que cuesta el día de hoy el barril del petróleo. Lo que no entiendo, expresidente Fernández, esto en el 2011 el barril costaba $94.88, la gasolina premium estaba a 5.54 con Petrocaribe, y en el 2026 el barril cuesta $98 y la gasolina está por debajo de 5, se refiere a dólares, con Petrocaribe. ¿Me puede explicar esto? No lo entiendo. ¿Cuál es la función de Petrocaribe? ¿Cuál era? ¿Por qué la población pagó más cara la gasolina? ¿Por qué ahora es más barato respecto al 2011? Este es el comparativo que le hacen a propósito de los números del presidente Leonel Fernández. No se puede hablar de una quimera como Petrocaribe porque no existe Petrocaribe. Y fue algo que quizás Freddy, que era amigo y canchanchan de Chávez, no le guste, pero fue un manejo irresponsable que hizo Chávez, y ahí está Venezuela. O sea, es una cosa tan gráfica, ahí está Venezuela a propósito del manejo de Petrocaribe. Al margen de las cosas que podamos criticar como población, nadie quiere que le suban nada. Es una guerra, quizá un Armagedón anunciado, y también me causa asombro ver que es de nuevo Persia, ahora Irán, que está en el medio de esta amenaza mundial. Y así ustedes pueden ver que lo de Irán no es solo una amenaza en la mente de Israel. Sabemos que Netanyahu es una persona que no representa los mejores intereses quizás del proyecto de Israel como Estado, pero lo que ha comprobado Irán con lo que está haciendo es que todo lo que había dicho Israel como amenaza lo hemos estado consumiendo. Al margen de lo que pueda pasar en estas próximas 24 horas, mi recomendación también y mis propias medidas es que entremos en una conducta de ahorro y que estemos apercibidos de que estamos en medio de una guerra. Alba. Bueno, con la exposición del presidente en el día de ayer, lo hablábamos el viernes, donde Nelson pedía a gritos que sería bueno que el presidente hablara, y lo vi su exposición bastante atinada. Recordemos que vivimos una situación que lamentablemente no tenemos control, y como dije el viernes pasado, nosotros no producimos petróleo y no estábamos preparados para la guerra como lo está Irán y como lo está
Israel y Estados Unidos, que vive de la guerra. Y es bueno que el presidente, yo solamente tengo una crítica, es bueno que el presidente defina bien qué es la palabra estamos preparados, porque tú no definir bien el estamos preparados, la gente no toma las medidas que debe de tomar. Y el término, tenemos que tener cuidado, digo nuevamente, porque si hablamos de estamos preparados, tú puedes contradecirte o te estás contradiciendo con todo lo que el presidente dijo que había que hacer ayer para tomar las medidas necesarias y poder ponerle frente a esta situación. Entonces, presidente, lamentablemente no estamos preparados. El término estamos preparados creo que debió sacarlo de su discurso. Esta es una situación que afecta inversiones extranjeras, lo que es el petróleo, que como había dicho, nosotros no producimos el petróleo, afecta las remesas, afecta el turismo. Entonces, por ende, todo ese encadenamiento que produce todos esos puntos que acabo de mencionar vienen a afectarse con esta situación de la guerra que hay en Medio Oriente. Entonces, creo que esa es mi crítica, pero en todo lo demás, muy de acuerdo con el presidente. Y como decía Colombia, debemos de tomar acciones y de prestar atención al tema de que posiblemente muchas de lo que había mencionado el presidente, como la gasolina, como los alimentos, pueden subir, y nosotros también debemos de tomar en consideración esto para que podamos tener, por lo menos en nuestra economía, en lo que se resuelve la situación, tener un nivel y no volvernos locos, porque como hablábamos el martes, el viernes debemos de guardar pan para mayo. Es una situación que nos agarró de frente. Pensábamos que iba a durar 1 o 2 semanas, pero ya van 20 y algo de días. Entonces, debemos de tomar precaución. Y lo peor puede ser que esté por venir. Yo lo que creo que la oposición no se puede jugar a la política con todo. Y la respuesta de la oposición para mí debe ser con más nivel. Es que, como hablábamos el viernes, creo que hay temas que son muy populistas, que tú le dices a la ciudadanía, no, porque estos temas se pueden resolver. Lamentablemente no se pueden resolver, y jugar con un tema como este, que es una situación que lamentablemente no tenemos control y la oposición lo sabe, creo que debemos ser un poquito más cuidadosos con ese tema. Nelson Enrique. Valdés Burgos. Gracias, Colombia. Fíjense que hay un cuadro en el Museo del Prado en Madrid, que es un cuadro de Goya, que trata sobre Saturno devorando a su hijo. Es un cuadro brillante, bellísimo. Es el dios Saturno que se enloquece y empieza a morder, a desgarrar a su hijo hacia los cimientos. Pongo ese ejemplo tan drástico porque no hace falta, honestamente, sacrificar al pueblo en la situación actual. Y voy a compartir con ustedes unas cifras que las maneja también el presidente Luis Abinader, y que yo sugiero a los asesores que en vez de permitir de alguna manera que se siga abusando de la gente, tomen en cuenta estos datos. Miren, solamente entre el año 2024 y 2025, saqué los cálculos. En evasión tributaria, en gente con nombre, apellido, empresa y RNC, no estamos hablando de fantasmas, ni personas que fallecieron, ni gente que está al borde de la muerte. Estamos hablando de personas vivas, rosaditas, en casa, en sus escritorios, que no pagaron impuestos en la República Dominicana. El monto que pude calcular por evasión tributaria en los últimos 2 años, 24 y 25, 11.083 millones de dólares. Formalización informal, es decir, si nosotros agarramos e incentivamos a gente que está en el mercado informal, estamos hablando de que hubiésemos podido obtener en impuestos 2.417 millones de dólares. Si nosotros hubiésemos hecho las tareas y hubiésemos dependido menos del tema de esto del petróleo, hubiésemos dejado de subsidiar a la electricidad por 2.833 millones de dólares. En subsidio en combustible, solamente hemos gastado entre 2024 y 2025 1.417 millones de dólares.
hemos dejado de cobrarle a los hoteleros en solo 2 años 1.050 millones de dólares. En publicidad y propaganda, no en una nueva mañana que se ve por 50 millones de personas nos ven por Meta, no es a nosotros. 288 millones de dólares en bocina gastó el gobierno del presidente Luis Abinader. Ahora veamos el cuadro ahora del otro lado, de la ineficiencia. El año pasado se descubrió que el 32.5% de la informalidad, el mercado informal económico en la República Dominicana, representa nada más y nada menos, que ahora se los voy a compartir, 42.500 millones de dólares. 42.500 millones de dólares que tienen un potencial ingreso de 1.416 millones de dólares aproximadamente por año. Cuando tú escuchas que el presidente habla de 1.000 millones de pesos, dice, pero entonces o los asesores son muy malos o muy malditos o él se rodea de enemigos. Porque creo que él no está disparando los cañones hacia quienes debería disparar, que son, por ejemplo, el tema de los hoteleros. El tema de lo que les acabo de compartir, que se llama evasión tributaria. Si nosotros no supiéramos dónde viven y la dirección de estos empresarios, dice, bueno, pero entonces Nelson, ¿de qué diablo está hablando Nelson? Maguín Díaz, que es nuestro ministro de Hacienda, él sabe perfectamente quiénes evaden impuestos en la República Dominicana. ¿Por qué no va por ellos? Cuando acabamos de hablar de 11.588 millones de dólares. ¿Por qué no va por ellos? ¿Por qué no agarramos y le decimos al mercado informal, miren chicos, formalícense, vamos a dar todas las tal y con unos incentivos? ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, el tema de España con el alivio fiscal para la gente? Hay una cosa que al parecer se nos olvida. El pobre principalmente siempre es el más afectado en este tipo de situaciones, porque no tiene ahorro. Yo se lo he dicho muchas veces a Cuque, ¿qué pasaría si los 11.000 millones de dólares que manda el exiliado económico de la República Dominicana no llegara al infeliz que vive en la República Dominicana? Quitemos esos 11.000 millones de dólares. ¿Qué nos queda a nosotros? La zona franca y que nuestros hijos hagan delivery en un colmado. Ese es nuestro panorama. Ahora, ¿cuál es mi crítica al discurso de ayer del presidente Luis Abinader? Somos una nación con juventud. Lo bueno que tiene el Internet es que traspasa el conocimiento a través de algo tan simple como un computador. Yo puedo tomar una ingeniería en cohete a través de este dispositivo que está aquí, o a través de este dispositivo. No tengo que trasladarme a Houston para saber cómo enviar un cohete a Marte. Lo puedo aprender por aquí. Sin embargo, no aprovechamos la tecnología para formar a nuestros chicos. Si yo quisiera que la tierra dominicana produjera más, simplemente agarro y llamo al embajador de Israel y ver si me puede atender en el Downtown Center, donde está la embajada, unos 15 o 20 minutos. Y él me va a decir, a lo que yo le propongo, va a decir, pero por supuesto cuenta con nosotros, ningún problema. Te vamos a enseñar con poca agua cómo tú producir tomate hasta que te salgan por los ojos. Y no lo hacemos. Si quisiéramos de verdad amar a este país, hablaríamos con Noruega y le decimos, mira, ¿sabes que nosotros tenemos, al parecer, petróleo en la zona de Aso? En serio, sí. Yo no tengo dinero para la parte de exploración y la parte de explotación. ¿Tú me puedes echar la mano? Encantadísimo. Lo hacíamos. Tengo un tema con mis niños en matemática, India. ¿Tú me puedes echar la mano y trasladarme todo ese conocimiento y know-how que ustedes tienen para convertir ingenieros a toda su población? Claro que sí. Es decir, voluntad política para cambiar la vaina en este país, no hay, no existe. No la tienen. Miren, cuando uno mira, por ejemplo, el comportamiento de una persona que viene de abajo con un rico de cuna, por Dios que hay diferencia. Cuando tú miras al pobre por el hombro, así como, ¿y este quién es? Por el color, por cómo huele, por en qué auto llegó a la reunión de la oficina. Cuando mira su currículum y ve que vive en Villa Duarte o en Villamella, dice, este no es de nosotros. ¿Qué es lo que él quiere? Gerente de recursos humanos. Aquí no. Aquí es imposible. ¿Qué apellido es que este muchacho? Entonces, eso lo vivimos, ese sesgo, en todo, en la República Dominicana. Por ejemplo, Freddy más temprano me hablaba casi de que yo era un soñador, porque yo le propuse, por ejemplo, al presidente Abinader, de que agarráramos y usáramos el sol. No tenemos que ir a Dubái, ni a los Emiratos Árabes, ni a Bahrein, y pongamos que los árabes se conviertan en enemigo absoluto de la República Dominicana. Al Saimalek, no hay ningún problema. Mira, yo a partir de ahora es con el sol que me voy a manejar. Y relleno de paneles solares cada techo de cada pobre, de cada clase media, de cada rico, de cada empresa, de cada industria. Produzco electricidad
Y ahí sí, para venderle a quien sea que no lo tenga claro, cuál es la fórmula. Eso número uno, el sol, que es gratis. Y lo número dos es el oro. La parte donde está Pueblo Viejo, la Barrick, eso es una parte chiquitita de donde tenemos oro. Y la onza está a $5,000. Y tú dices, ¿y por qué mencionas el oro, Nelson? Porque el presupuesto, una parte, se hace calculado ese recurso. Y ese recurso, cuando se hizo el cálculo del presupuesto, eran de $3,558 la onza, perdón. Ahora estamos a 5,000, por encima de $5,000. Y tú dices, bueno, ¿y ese dinero de diferencia entre lo que se presupuestó y lo que realmente ingresa? ¿Dónde diablo está ese dinero? No hay transparencia alguna. Y termino con lo siguiente. La República Dominicana, yo creo que me quedan 500 programas de aquí a las elecciones del próximo año, el 28. Más o menos. Con Dios. Con Dios delante, ¿no? Si no me da una gripe, me agarra un parásito por culpa de una lechuga con bacterias. Pero pongamos que no ocurre eso y yo sigo viniendo una nueva mañana gracias al transporte de Alba Martínez. ¿Por qué te ríes, Alba? No dice lo que está tomando. Nosotros no podemos depender de que alguien, por ejemplo, como Feria de Aguas Vivas, que es un oráculo, nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que ya tenemos bastante conocimiento los dominicanos de entender que hay una oportunidad de despertar. Tan simple como eso. Y nosotros exigir, ¿cuál es tu plan de gobierno? Disculpa, no lo estás cumpliendo, sin ofender al presidente. Usted se comprometió con, ¿por qué no lo ha hecho aquí? ¿Por qué no lo ha hecho acá? Lo mismo alcalde, regidor, senador, diputado, exigirle. No estar lambiendo tanto. Ay, mira cómo se ve ese muchacho, me encanta fulanito. Pero por cómo viste. Pero no, mi amor. Es decir, él está haciendo algo por el país. No podemos seguir alabando y lambiendo al que no hace absolutamente nada cuando la realidad es que todavía somos un país pobre. Esa es mi opinión. Yo creo que hay que dejar de estar bebiendo tanto los fines de semana en los colmadones, de estar aspirando a ser youtuber y a ser embaucero. Y todo eso que tú dices, Nelson, también yo creo que va mucho con la cultura y del ciudadano. O sea, veo el dominicano que es muy relajado, uno de los ciudadanos más felices del mundo. Y para hacer todas esas cosas que tú dices, esos países, eso no es solamente voluntad política. O sea, ahí hay que trabajar con la mentalidad de la gente, con la cultura de la gente. Somos una media isla, es verdad, hemos podido desarrollar mejor energía eléctrica a partir de hidroeléctricas. Yo he participado en muchos proyectos de estos y es un cambio impresionante, especialmente en comunidades alejadas, que tuve la oportunidad de ir, el Paso de la Perra, el Agustina, en Jarabacoa, entre otros, con apoyo internacional o con fundaciones, pero son gestiones muy micro, no hay una política como tal para desarrollar hidroeléctricas, el tema de paneles solares, pero el tema también de la seguridad alimentaria. Nosotros íbamos por un camino en el gobierno de Danilo con las visitas sorpresas, pero eso no se enquistó como una cultura, y es una crítica que sí le hago a los gobiernos del PRD, ahora PRM, esa vocación de importar. No sé qué pasa, no sé qué maldición en el tema agrícola, qué maldición en el tema agricultura con esta gente. Y nosotros con cosas como esta que estamos viendo, pero también si nosotros somos tendencia y somos los mejores del mundo en cacao orgánico, en banano orgánico, hay muchas cosas que se pueden hacer sin fertilizantes también, pero no hemos abrazado el campo. Señores, yo he denunciado que mi campo, y sé que está pasando en algunos campos de Cotuí, de La Vega, de Bonao también, que están sembrando de cemento y varilla las tierras que producían la comida. Y yo sé que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera con su propiedad, pero ahí también debería de existir un diseño de planeamiento y desarrollo rural y urbano. Reglamentación de uso de suelo. Reglamentación de uso de suelo. Freddy, paso contigo. Bueno, mira, yo diría, ¿debió el presidente de la República hablar domingo a las 4 de la tarde para comunicarse con su pueblo? Yo pienso que sí, que era importantísima esa locución, porque nos están viniendo cosas, es que cada misil sustituye al otro en más potencia, en más alcance, más... Y entonces, esto como que va muy de rápido. Donald Trump ha dado una ultimátum para que hasta esta noche a las 8 se resuelva el problema, y resulta que no hay forma de resolverla. Son de estos aspavientos que hace el señor Trump,
Y entonces el presidente debió hablar anoche. Ahora, hay algunos temas que a mí me preocupan y me dan algún tipo de aprensión. Nos habla de un andamiaje. Estamos listos estamos preparados para afrontar la crisis que... Señores, Francia no está preparado, Inglaterra no está preparado, Alemania no está preparado. Los grandes países no están preparados. No, Dominicana ya, nosotros estamos preparados. Entonces yo te decía aquí esta mañana que me acuerdo lo de Senasa. Mire, gente, que hay unos deciles por ahí de Senasa. No, esos unos milloncitos que faltan, 1.300 millones, pero ya yo lo voy a poner, eso está resuelto, no hay problema con Senasa. Y cuando hizo así que el aluvión del problema vino de golpe y porrazo. Entonces nosotros nos asustamos por el volumen del... Entonces, en este momento el presidente tenía que comunicarse con su pueblo, como lo hizo, para dar tranquilidad, para buscar una fórmula que nos vaya, porque señores, es una crisis, pero esa crisis no la creó Abinader, esa crisis no la creó este gobierno ni el pasado, es una crisis que por el dominio de poder, los hegemones se están moviendo, porque hay una nueva reestructuración del orden mundial y hay la creación de un mundo multipolar, un mundo donde ya no está Estados Unidos como potencia única, no, ya estamos hablando de 5 potencias. Nosotros ya tenemos en Estados Unidos la principal potencia mundial. Usted tiene a China ahí calladito, que China ya es una potencia igual o mayor que Estados Unidos. Y usted tiene a Rusia, y usted tiene a la India, y usted tiene a Europa como un todo. Entonces, eso de Abinader anoche, le faltó humildad. Es decir, señores, estamos en una situación difícil, todos los dominicanos debemos prepararnos para poner nuestro granito de arena. ¿Pero fue lo que dijo? Él dijo que le está dando 1.000 millones de fertilizantes y 10.000 millones para... Entonces yo te digo a ti, ¿qué garantía tenemos de que esos 10.000 millones lleguen a los sectores que de verdad van a parar el ciclo expansivo de los aumentos de precios? 1.000 millones para fertilizantes. Y te voy a poner un ejemplo, Colombia. Antes del ejemplo, no veo los superchats. ¿Qué es lo que le está pasando a la gente el día de hoy? Díganme si se oye. Hoy es lunes. ¿Se oye o no se oye? Porque Rosa está diciendo que no se oye. ¿Quién manda un superchat para decir que se oye o que no se oye? Lo voy a decir en lenguaje de señas por si acaso, porque di que no se está oyendo. El superchat. Manden su superchat. Cantese. En su superchat, manden superchat a ver qué le pareció el discurso del presidente. Su superchat. Adelante, Freddy. El ejemplo, Freddy. Mira, el ejemplo es que aquí se asignaron recientemente unos 300.000 millones para préstamos con la liberación del encaje legal de los bancos. Se dieron unos 300.000 millones para financiamiento a la pequeña y mediana empresa y con una serie de condiciones blandas al 6.5%. Bueno, una cantidad de condiciones. ¿Ustedes qué es lo que pasa? Que a las 2 semanas de haber anunciado los 300.000 ya estaban todos copados. Se los repartieron entre los mismos banqueros. Entonces los préstamos que yo tenía al 11, al 12, al 9%, cogí, lo pagué con dinero que me prestó el mismo banco al 6%, al 5 y pico por ciento. Hice un reciclaje de la deuda. Resultado, ninguno de los sectores a los que fue dedicado esa partida que liberó el Banco Central no le llegó a esa gente. ¿Qué me garantiza a mí que esos 1.000 millones de los fertilizantes va a llegar al agricultor sin aumento de precio? ¿Qué mecanismo de control tenemos para decir que los 10.000 millones van a llegar a los campesinos, a los productores agropecuarios, a los cosecheros de tabaco, de café, de aguacate? Disculpa, esas canas de Freddy no son a los locos. Déjame agregar esto, Nelson, para que luego tú aportes. Mira, Colombia da en la diana cuando habla de la importancia que tiene la agricultura y el sector agropecuario para la República Dominicana. Y yo quiero hacer este aporte. República Dominicana es una tierra bendecida. Hemos visto el gran impulso, que Nelson ha hablado mucho de eso hoy y siempre que se refiere al tema. El turismo ha sido la panacea del crecimiento económico de República Dominicana por mucho tiempo, y eso es basado sobre la base de los recursos naturales que tenemos. Esa playa bonita del este de República Dominicana y otras playas hermosas que tenemos en el país son recursos naturales. Igualmente es un recurso natural que es la fertilidad de nuestra tierra. Colombia, que estuvo en Israel,
ella vino aquí y explicó hasta con videos cómo que en Israel se crece una matica. Eso es por goteo, es agua que hay que desalinizarla. Explicando que Israel es un desierto. Así Fue en es. el desierto que pusieron a producir. Pero Israel tiene judíos y nosotros dominicanos. Más bandidos. Entonces, viste, el minuto de Colombia. Entonces, ese bandidaje al que se refiere Colombia, hay que mitigarlo. Porque este país tiene capacidad, recursos naturales y tierra fértil. La tierra negra famosa, Colombia, la yuca de Moca. Este país tiene tierra fértil para producir todo tipo de productos. Lo que significa que nosotros no tenemos que esperar que haya una guerra mundial o un conflicto mundial que esté acortando el supply, el suplido del petróleo y de los insumos en el mundo. Nosotros no tenemos que esperar que esto pase. Hace mucho tiempo que República Dominicana debió ser una potencia, no solo en turismo, sino en producción agrícola. Lo que aquí se puede producir, lo que hace en la tierra de Freddy por ahí, Baní o Coa por ahí, que se siembran los mejores aguacates, esos se exportan. Pero igual que los aguacates, hay muchas cosas más que se pueden exportar desde aquí. Nosotros tenemos territorio y capacidad productiva para producir todo lo que aquí se come y exportar muchísimo. Aquí hay capacidad productiva para tener ganadería de primer nivel. Aquí hay recursos para exportar a toda esta región. No solo Haití, que somos los suplidores de lo que ellos comen, la mayoría de las cosas. Así que República Dominicana no tiene que esperar que estemos en una situación como esta para poder rescatar a nuestro sector. Colombia y yo somos hijos de padres agricultores. Todavía siembra, mami. Todavía siembra nuestra madre, del sector cuasi fronterizo. Y esto es un arma de doble filo. El que crezca la economía en la base agropecuaria de República Dominicana no solo va a tener una garantía alimentaria y económica para nuestro país en temas delicados como esto, sino que cuando no hay conflictos y no hay guerras, nosotros podemos exportar a diestra y siniestra porque aquí se produce para que baste y sobreabunde. Pero aparte de eso, la zona abandonada, que tenemos un problema fronterizo muy grave porque hemos abandonado el campo, porque la agricultura se ha puesto en la orilla de atrás, si es que está en la estufa todavía, ya no se le presta ninguna atención ni mérito a la gente que produce lo que uno se come. Ya se está prefiriendo y se está dando ventaja y dando preferencia al importador, porque aparentemente hay unos cuartos Calderón que se gana una persona o dos cuando importan masas grandísimas de productos comestibles, cuando aquí se pueden producir. Miren, Yo creo que... perdón, Alba, no quiero dejar caer lo que ha dicho Freddy, por eso es que te respetamos por tus canas. Gracias. ¿Qué garantía, ojo, señor presidente? Y ojalá que cada vez más el presidente se haga acompañar de gente que le ayude. Nosotros necesitamos que el presidente Luis Abinader le vaya bien y que termine bien. Y estamos de acuerdo con esta lucha porque no tiene nada que ver con la crisis de Medio Oriente. O sea, todo lo que haga la presidencia para ayudarnos y socorrer está bien, pero protegiendo que no se desvíen. Eso es lo que quiero. Atención, señor presidente Mucha atención. Luis Abinader, mucha atención a propósito de lo que pasó en el Banco Agrícola. Yo estoy muy molesta con lo que ha pasado en el Banco Agrícola, hablando de ese sector, como decía Nelson, de lo que nosotros deberíamos tener resuelto. Y nosotros íbamos en el camino de una garantía del 100% de autosuficiencia agrícola, de seguridad alimentaria. No se pudo continuar porque había que desbaratar la visita sorpresa, ya bien. Se robaron unos cuartos en el gobierno de Danilo en eso, Barça. Pero ahí teníamos una producción y una mejora en la cantidad y calidad de lo que producíamos. Ahora bien, ¿cómo se va a garantizar que esas ayudas y subsidios lleguen a las manos correctas? Después de lo que pasó en el Banco Agrícola, que da vergüenza de gente que no necesitaba, gente podrido de cuarto, que parece que no se sacian. 100 millones, yo conozco un caso de 100 millones, señores. Y sin embargo, una persona, gente que yo conozco de San Juan, con proyectos serios, ver fracasar emprendimientos agrícolas por un sistema de goteo, por una cosa de menos de 1,5 millones de pesos, y no puede acceder a un préstamo el verdadero productor, que deberíamos, y yo creo que son héroes nacionales los agricultores, la gente joven y la gente vieja también, mayores, que se ha quedado en el campo, que nos traen los plátanos, que nos traen el arroz, que nos traen los tomates, deberían ser, ponerle un día como héroe nacional a los agricultores que no deciden hacer otra cosa, que bien podrían hacer otra cosa.
Entonces, esa es la recompensa de que el gobierno con las mejores intenciones, porque seguro con las mejores intenciones, cuando ese dinero llegó al Banco Agrícola, era con las mejores intenciones, no para que se las repartan en 2 o 3 PRMistas. Sí. Y no importa que sean PRMistas de cualquier partido, que hagan el proyecto. Gente que no hizo ningún proyecto. Preventa política, gente, candidaturas que se compraron a través de préstamos del Banco Agrícola y todavía el presidente no quita ese hombre de ahí. Déjame soltarlo ahí. Se molesta. Claro, porque cuando Freddy toca esa ¡ting! Me hizo esa tecla, que va a garantizar que no pase como con los cuartos de encaje, que a nosotros, los pequeños emprendedores, no nos llegan. Nunca. Porque con el anuncio, óyeme, yo le quiero hacer un llamado, mira, y me voy a poner muy seria, fuera de la clase política, que yo creo que los políticos dominicanos han caído en un gancho, en una trampa de autoaniquilarse ellos mismos, cuando los verdaderos delincuentes de este país son los grandes empresarios, delincuentes insensibles sin alma, los dueños de todas las ARS que en la pandemia no pudieron cubrir una segunda prueba de COVID, abusadores, y muchos de los cuales tienen en sus manos los grandes negocios. Yo quisiera cuando se fuña todo con J, a ver para dónde ellos se van a ir. Ay, carajo. Lo que quería decir iba mucho en la línea de lo que ustedes acaban de decir, que es bueno que el gobierno revise la forma de cómo están distribuyendo el tema de los subsidios para que ese subsidio lleguen a las personas y a los sectores que deben de llegar. Con el tema de la agricultura, también sería bueno que sea un aprendizaje para nosotros los dominicanos y para el gobierno en sí de ahora en adelante. Tenemos una llamada. ¿Con quién tenemos el honor? Buenos días. Adelante. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? Sí, está ahí. Ahí está. Bueno, esa se cayó. Los teléfonos están abiertos para escuchar sus opiniones sobre esta comparecencia, estas palabras que ha dado el presidente Abinader a la población en relación a la situación complicada que es el mundo, el alza del petróleo, el estrecho de Hormuz que sigue cerrado, y esto obviamente está elevando los precios del combustible en República Dominicana y el mundo. Y el presidente ha hablado en relación a cómo está República Dominicana preparada y preparándose para mitigar los efectos de esta guerra que está ocurriendo en Irán, entre Israel, Irán y Estados Unidos. Los teléfonos abiertos. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Algo pasa con el teléfono, parece, que se cae. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, queremos... Ahí está, buenos días. Ya, ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Sí, buenos días, buenos días. Buenos días, adelante. Hablamos desde Sosúa. Adelante. Hablamos de Sosúa, productores de tilapia de la zona norte. Excelente, adelante con su opinión. Sí, nosotros tenemos un problema concerniente al agropecuario. Sí. Y tenemos mucho tiempo luchando con el sector financiero, o sea, con los que financian los proyectos de los productores de tilapia. Sí. Y la producción nacional se ha visto muy comprometida, porque nosotros los productores no podemos acceder a los préstamos blandos que se le hacen a los que producen tilapia, y se le ponen muchas trabas. Por ejemplo, el FEDA tiene un fondo, se llama FEDA, Fondo Especializado del Agropecuario, el cual maneja el dinero para fomentar la producción nacional. Y a nosotros los productores de tilapia se nos ha negado a acceder a ese préstamo del FEDA, no del Banco Agrícola, al del FEDA. Sí. ¿Qué pasa con eso? Pero ustedes han hablado, hermano, ustedes han hablado con Emilio, han llevado, porque él anda por todas las provincias llevando préstamos. Claro que sí, hermano Freddy. Mire, Emilio Galván comenzó a fomentar, dar 10.000 tilapias, 10.000 alevines de tilapia a los productores. Sí. Y fue un grave error. Le voy a explicar por qué. Cuando un productor no tiene dinero y tú le das 10.000 alevines, un alevín de eso tan pequeño necesita 8 meses para criarlo. Pero para llevar 10.000 alevines a 10.000 libras de carne, 8 meses hay que revisa eso. 8 meses para un alevín, no. Esos son días. Sí, Freddy, son 8 meses para un alevín subir a 1 libra de carne, pero se necesita, Freddy, 400,000 pesos de alimentos para hacer 10.000 libras de carne en proteína. Ese es el problema. Un productor que no tiene dinero, tú darle 10.000 alevines es meterlo más en problemas. Lo que hay que hacer es lo siguiente.
darle menos alevines y financiarle el alimento para que el productor produzca la cantidad necesaria de proteína. Totalmente. Porque si de tú me acuerdo. das los peces, pero yo no tengo el dinero, ¿qué podemos hacer? Así es. Señores, un super chat de Garipito 22 que siempre me salva, no me voy en blanco. Gracias, Garipito. Dice Garipito, los trompistas que sigan apoyando a ese maniático. Saludos, Nicolás. Ay, Qué Dios terrible. mío, seguimos Los con las teléfonos llamadas. abiertos, buenos Buenos días. días. ¿Quién nos habla de dónde adelante? Yo voy a hablar con Emilio para el Buenos tema días. Sí, adelante. Habla Luis Rodríguez. Para actualizarlo a ustedes, el petróleo acaba de bajar 11 pesos luego que el presidente Donald Trump dio 5 días más y dijo que estaba hablando con Irán. Pero Irán le contestó diciendo que ellos no hagan, que él no ha hablado con él. Ya. Sí. Gracias. Ahora hablemos de San José, del puerto de Villa Altagracia. Sí. Hemos pedido, por favor, que se haga un plan de siembra de ciclo corto urgente, que nos manden para San José del Puerto, para Villa Altagracia y para el país, un programa para producir alimentos rápido. Sí. Por otra parte, mientras Donald Trump hace una pausa en la guerra, el señor de allá, el criminal de guerra de Israel, está bombardeando a su vecino de una manera de misericordia. Vamos a largarle huevo a la embajada de aquí, de Israel. Dice Luis Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias, Gracias a Luis, por usted. su llamada. Hay muchas opiniones sobre esto, sobre esta guerra que ocurre allá. Mucha gente tendenciada. Sin embargo, estamos con el tema de Luis Abinader y las palabras que emitió sobre qué va a hacer República Dominicana para mitigar los efectos de esta guerra, el alza de los precios y cómo República Dominicana va a poder resistir. Buenos días, ¿quién nos habla? ¿De dónde adelante? Buen día, equipo, bendiciones. Julio de la zona oriental. Amén. Adelante, Julio. Adelante. Hola, Julio. Señores, es increíble lo del señor presidente. Hay que darle una corona. ¿Tú sabes lo que es ese señor despacharse con ese discurso ayer? ¿Tú sabes lo que está haciendo Abinader con ese discurso? Diciéndole a los empleados públicos y a los pensionados que ya están al borde del abismo, que él lo está empujando al abismo. Si él de irresponsable no hubiese postergado y congelado el salario público, el de los pensionados, y si era en su momento, cuando el petróleo estaba por debajo de los $60, él hace el ajuste de los precios de los combustibles aquí en el país y los sinceriza, hoy el país no estuviera sufriendo eso. ¿Sabe por qué? Porque al momento de aumentarse, el pueblo razona y dice, sí, pero en el momento que estaban bajitos, ellos lo bajaron. Lo que pasa es que ahora hay una doble moral. Y este conflicto de Medio Oriente vino a salvarle la castaña al presidente y al gobierno. Porque eso es una excusa para ellos. Está bien que el problema existe y vamos a pagarlo entre todos. Pero él debió tomar los correctivos antes de, en el tiempo de la vaca gorda, que él siempre tanto se ufana, él y el del Banco Central, ellos debieron verle primero reajustados los sueldos al salario público, que él se olvidó que los empleados públicos y los pensionados necesitan y compran en los supermercados. Y con el tema de los combustibles debió ver reajustado los precios de los combustibles, sincerizándolo y llevándolo al precio cuando estaba por debajo de los $60. Sí. Ahora hay un problema. ¿Qué me garantiza a mí o qué le garantiza al pueblo que cuando pase el conflicto y los precios vuelvan a su normalidad, él baje los precios de los combustibles? Así Eso no es. se lo garantiza nada. Así es. Gracias por su llamada. Los tenemos abiertos. Tenemos tiempo para una llamadita más. Tengo que saludar a Magali 39 y Oviedo 74, mi querida hermana Belkis. Buenos días, mi gente maravillosa de una nueva mañana desde Italia. Besos para ti, Belkis. Te mandamos un abrazo afectuoso, caluroso. Tenemos una llamada y leo un mensaje. ¿Con quién hablamos? Sí, bueno, le habla Alfredo aquí de Tampa. Señores, cada vez que el presidente, yo realmente veo durante los 5 o 6 años de camino del presidente, cada vez que él anuncia siempre su discurso para salvar el país, con préstamo para supuestamente internacional, X o Y, es simple y llanamente para, obviamente, repartirse dinero.
todos los movimientos que ha hecho, siempre, mire, con las tarjetas, recuerda hace un par de años, con la tarjeta de los supermercados, se fue un robo. Con otras cosas, o sea, que cada vez que viene con un plan, supuestamente en la ayuda del país, pero se politizan entre ellos. Gracias, buen día. Dice Gracias. Rodrigo González, hay gente que no entiende ni sabe nada de los mercados internacionales o de petróleo. Abinader no lo decide y el precio de la gasolina no lo baja un presidente, sino el mercado.